Hola, muy buenos días. Llegamos a la última parte, espero que no estéis muy cansados. Seguro que con el frío estáis súper espabilados. Hemos vuelto a pedir que bajaran un poquito el chorro de aire, así que espero que estemos un poquito mejor. Como decía Cristina, soy la nueva NCP para Marie Curie, con una dedicación de solo el 30%, o sea que os pido piedad. Si me escribís algún correo y tardo en contestar, pues poned siempre en copia a Cristina y a Jesús, por favor. Además, bueno, mi experiencia es limitada, empecé en enero, así que ahí voy, poco a poco. Yo también estoy aprendiendo un montón y sobre todo en esta mesa. ¿Por qué? Porque en esta mesa tenemos a dos personas que han sido solicitantes y beneficiarios de diferentes paneles de las Individual Fellowships. Vamos a tener a Daniel, que es del panel de Society and Enterprise, y vamos a tener también a Estrella, que es una Global Fellowship. Finalmente también va a hablar Lorena. Lorena es una de esas personas tan sumamente importantes que os hemos dicho que tenéis que contar con ellas durante la preparación de propuestas. Trabaja en la oficina de proyectos europeos, ¿verdad?, del Instituto Catalán de Investigación Química. Nos va a decir cómo apoya a los investigadores durante la preparación de propuestas. Pues inicialmente hablará Daniel, después Lorena y finalmente Estrella. Os dejo con ellos y al final hacemos una ronda de preguntas, ¿vale? Vale. Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es Daniel Sánchez, soy investigador en el Grupo de Física Nuclear de la Complutense y me han invitado a venir aquí a contaros un poco mi experiencia, porque el año pasado solicité y me concedieron la Marie Curie y la IF en el panel de Sociedad y Empresa. De hecho, una de las cosas que quería comentar es que, bueno, como mi actual contrato, mi actual beca no expira hasta el 30 de noviembre, pues aunque es la convocatoria del año pasado y se podía empezar desde ya, creo que desde abril, mayo, yo he podido demorar el inicio de la Marie Curie hasta el 1 de diciembre. ¿No? Yo creo que hay 6 meses, un año. Lo digo pues si alguno tiene ya algún contrato, alguna cosa, que sepa que hay cierta flexibilidad a la hora de empezar. Os cuento un poco quién soy yo y un poco para poner en contexto lo que os voy a contar después. Yo terminé la carrera en 2009, estuve haciendo el doctorado en Alemania, en Heidelberg, hasta 2012. Luego estuve 3 años de postdoc en Estados Unidos y desde 2015 pues, pude volver a Madrid con otra Marie Curie, con una COFUND, que es la que termina ahora en noviembre en la Universidad Complutense. Entonces, lo primero que quiero ver con esto es que yo no cumplía la regla de movilidad general para estar en España. Sabéis que no puedes haber estado en España más de un año de los últimos 3, que en mi caso no se cumplía, llevaba año y medio cuando cerraba la convocatoria. Entonces, sabéis que hay otros paneles en los que esto sí que es posible, que la regla de movilidad es algo más laxa, como es el de reintegración, o en mi caso el de sociedad y empresa. ¿Vale? Entonces, el primer consejo, la primera información que os quería dar es que miréis los paneles, porque puede que en algunos apliquéis y en otros no. El proyecto, os voy a contar muy brevemente a qué me dedico, qué he estado haciendo en los últimos años. Yo trabajo en una cosa que se llama dronterapia, que es radioterapia con haces de partículas, y veis que bueno, pues, los fotones, que es la radioterapia tradicional, tiene un perfil de dosis bastante plano. No sé si hay un ratón aquí. Un perfil de dosis bastante plano, lo que hace que haya que tener bastantes campos para irradiar un tumor. Y con protones, como tiene un pico aquí, que se puede cambiar la posición con la energía, pues nos permite irradiar con más precisión y con menos campos. Esta no es una técnica nueva, se han tratado como 200.000 pacientes, hay en torno a 100 centros en el mundo y ahora, desde hace poco, pues se están construyendo 2 en España, por fin, ¿no? Entonces, el problema en el que quería atacar es que, como precisamente los protones tienen una precisión bastante grande, al contrario que los fotones, son muy sensibles a variaciones en la densidad del paciente. Cuando se planifica un tratamiento de radioterapia, se planifica sobre un TAC del paciente, que obviamente tiene unas características en el momento que se realiza el TAC, que pueden variar al momento que se realiza el tratamiento. Por ejemplo, si tratamos una próstata, pues puede ser que la vejiga esté más llena, más vacía, haya bolsas de aire, etc. Y esto, que con fotones no es muy importante, con protones puede determinar que estemos dando dosis al tumor o que no estemos dando dosis al tumor y lo vemos en otro sitio. Entonces es un problema conocido y hay diferentes
formas de verificar que la dosis está siendo depositada en el sitio que tiene que estar depositada, que tiene que depositarse, ¿no? Pero ninguno de estos métodos ha llegado al nivel de ampliación clínica. Entonces, la propuesta que proponíamos era utilizar un contraste, igual que se utilizan contrastes para TAC o igual que se utilizan contrastes para resonancia, pues utilizar un contraste basado en zinc, que lo que haría sería activarse con los protones y emitir una radiación que podemos captar con detectores específicos, ¿vale? Así, grosso modo. Entonces, en cuanto a la parte científica, pues dividimos el proyecto en dos fases. Primero, sería realizar un programa de cálculo que nos permitiera estimar cuál sería la actividad que nos iba a producir este zinc, y en este caso tiene cierto interés porque es una ampliación de un trabajo que yo ya tenía hecho antes, ¿no? Entonces es como un enlace con el pasado y la segunda parte será un enlace con el futuro. Entonces el primer proyecto, el primer paquete sería una ampliación de un código que yo desarrollé en Estados Unidos, y el segundo paquete de trabajo sería realizar un prototipo de un detector de este tipo. El proyecto se va a realizar en una empresa que se dedica a construir distintos equipos de imagen médica, tanto PET como TAC, etcétera, con una estancia de 6 meses en mi grupo actual de la Complutense. Y la idea de incluir una estancia de 6 meses tiene varios objetivos. Primero, que la experiencia de SEDECAL es enorme en desarrollo de detectores, pero tiene mucha menos experiencia en física nuclear, contrastes, etc. Entonces, me parecía interesante complementar eso con la experiencia del grupo en el que estoy ahora mismo. Segundo, y os comentaré más adelante respecto al plan de trabajo, el hecho de estar en la universidad me permite dar docencia. Y sabéis todos los que estáis con historias de acreditaciones, etc. Yo además que estuve tanto la fase doctoral como el postdoc en el extranjero, tengo muy pocas horas de docencia. Entonces, si mi objetivo es al final acabar dando clase en la universidad, tengo que complementar esto de alguna forma con estar en la universidad y dar docencia. Y luego, un tema de supervisión. Mi supervisor en SEDECAL es un ingeniero con muchas patentes, con participación en proyectos, pero que, por ejemplo, no tiene ninguna publicación. Entonces, previendo cómo se vería eso en una propuesta, pues decidimos incluir una cosupervisión también, en el que mi cosupervisor es mi supervisor actual de la Complutense, que tiene un montón de artículos, etcétera, ¿de acuerdo? De tal forma que se cubrieran un poco las dos variantes. El panel de sociedad-empresa tiene enormes ventajas y algunos inconvenientes también, que creo que de los que tenéis que ser conscientes. Básicamente, la diferencia es que el beneficiario tiene que ser una entidad del sector no académico, lo que entendemos por una empresa. Entonces, la principal ventaja es que el ratio de financiación es bastante más alto. Creo que el año pasado se quedó en un 83,6, me dijeron. El anterior estaba en un 70 y pico, o sea que en teoría va subiendo, pero no llega a los 90 y tantos de los paneles normales. Y además tiene una regla de movilidad más laxa, como he comentado antes. Entonces, pues eso obviamente es atractivo a la hora de pedir una propuesta, ¿no? Si tenéis una relación natural con una empresa, pues es una cosa que interesaría considerar. Inconvenientes, pues la empresa generalmente no va a tener un departamento de transferencia, no va a tener una oficina europea que os pueda dar una plantilla comentada ni nada, con lo cual vais a tener menos recursos para preparar la propuesta. Además, la empresa quizá no tenga ni idea de cómo funcionan estos procesos. Nosotros, para firmar el Gran Agreement, ha sido un pequeño infierno, porque ellos no habían hecho esto nunca, y obviamente yo tampoco. Y pues bueno, entre todos hemos intentado, con los NCPs y con el contacto de la comisión, hemos conseguido llegar a firmar el Gran Agreement, pero no ha sido fácil, os lo aseguro. Y luego que hay un inconveniente que puede ser importante, yo creo que es el más importante, que es si estáis en una empresa, vais a estar contratados por la empresa, con lo cual perdéis la afiliación con la universidad. Esto de cara a pedir proyectos, a estabilizaciones, antigüedad, etcétera, pues es una cosa que hay que tener en cuenta. Bien, y en principio, respecto al panel de colaboración, sobre todo una cosa que nos dijeron Cristina y Jesús cuando empezábamos con esto es: la colaboración tiene que ser coherente. Por mucho que haya una empresa con la que más o menos podríais pedir la Marie Curie, si no tiene sentido científico, la propuesta no va a ir a ningún lado, ¿vale? Tiene que ser una cosa que tenga sentido. Entonces, bueno, ya os han contado, estaba ahora escuchando los últimos minutos de la charla de Cristina y recordaba y estaba viendo cómo
está absolutamente llena de información muy útil, o sea que os recomiendo que la volváis a ver ya que se va a grabar y la repitáis cuando estáis preparando la propuesta, porque tiene muchísima información. Cada segundo de la charla era muy útil. Entonces, mis 5 céntimos o mis 2 céntimos sobre cómo tener éxito en una propuesta de estas, ¿no? Pues lo primero, que partáis de una buena idea. Yo he hablado con mucha gente y es relativamente común tener una lista de ideas. Lo típico que es hacer un congreso y hay una charla y dices, ostras, yo podría intentar hacer algo por aquí o tal. Pues tener una lista de 8 o 10 ideas que podrían ser la base de una propuesta. Y cuando uno se pone a escribir, pues ver cuál de ellas tiene más posibilidad de futuro. En mi caso tenía una lista de 8 o 10, me senté a discutir con mi supervisor cuál sería una buena idea y no fue ninguna de esas 10, sino que fue otra. Pero bueno, pues al final de la discusión van saliendo cosas interesantes. Luego es importante, repito todo el rato, la coherencia, lo he comentado antes. El proyecto tiene que tener sentido. Nos decía una evaluadora el año pasado en las charlas estas que la implementación cuenta solamente un 20% de la evaluación, pero que es lo primero que miraba. Decía, porque si la propuesta no se puede llevar a cabo, el resto me da igual y no va a ser evaluado correctamente. Entonces, que el proyecto que se propone tenga un sentido, sea implementable y pueda llegar a buen puerto, ¿no? Que además el entorno sea adecuado a lo que proponéis, es lo que decían antes, de que sea un entorno puntero. Yo recuerdo el año pasado mucha discusión sobre si era bueno para la propuesta incluir o no un secondment. Y la respuesta que nos daban era, depende. Si tiene sentido científicamente es bueno y si no, no. ¿Vale? Y luego una cosa que también os comentaban y que para mí fue importante es ser sincero respecto a vuestro plan de carrera y plasmarlo en la propuesta. Hay una parte de impacto en la que básicamente se va a evaluar cómo va a afectar la Marie Curie a vuestra vida científica y pues es un buen momento quizá para plantearse dónde se ve uno en 5 años y cómo puede la Marie Curie enlazar desde el presente hasta ese yo en 5 años, cómo puede servir de puente. Y en mi caso pues incluía construir una historia más o menos que fuera coherente. Por cosas como lo que os decía, pues si mi plan a 5 años es tener una plaza en la universidad, pues voy a necesitar docencia. Entonces tiene sentido tener un secondment en la universidad que me permite hacer eso. Si quiero tener relaciones con ciertas empresas, yo me dedico a la física aplicada, no tiene sentido hacerla uno solo en la universidad, tiene que tener relaciones con hospitales, relaciones con empresas. Pues eso lo puedo conseguir a través de la Marie Curie. Pues eso que es obvio y que uno tiene claro, está bien plasmarlo en el documento, ¿no? Luego, la propuesta, por supuesto, tiene que estar muy bien. Yo creo que una de las cosas más estresantes para todos los que estamos escribiendo proyectos todo el rato es que esto no es como un paper, que tienes una cosa medio floja y el revisor te va a decir, cambia esto, revísalo, sino que si tienes una cosa medio floja vas a tener en vez de un 4,8 un 4,0 y te vas a tu casa. Entonces, cuidar todos los detalles y todo lo que os decían antes Cristina y Jesús. Luego, por favor, utilizad toda la documentación disponible, la guía del aplicante, los vídeos que hay de este año, de los anteriores, de estas charlas. Tiene un servicio de revisión que permiten que no solo hagáis entrevistas con ellos, sino que le mandéis la propuesta y os den un comentario. Aprovechadlo, porque han visto un montón de propuestas y muchas cosas que uno no se le ocurren, pues a ellos sí se le van a ocurrir. Y si es posible, por favor, haceros con un modelo de plantilla. Sabéis que hay una plantilla oficial y muchas universidades, oficinas europeas tienen una plantilla comentada. Aprovechadla, incluso utilizad varias de varias universidades, pedid a colegas que os las manden, porque ahí hay mucha información. Si es en el caso de vuestra universidad o vuestra entidad, va a tener la propia información de la universidad ya metida, lo cual es útil, porque dice, por ejemplo, yo que sé, recursos de biblioteca, recursos de integración, cursos de idiomas, etcétera, pues todo eso ya va a estar. Y además a vosotros, a mí por ejemplo no se me ocurriría ponerlo, pero si ya lo veo, pues ya sé que hay una plantilla y sé que tengo que sacar información, ¿no? Yo en mi caso me creé una checklist con la información de estas charlas, perdón, con la información de estas charlas de la propuesta me creé una lista para decir, bueno, cuando esté escribiendo la propuesta, todo lo que me han dicho que tiene que estar, voy a asegurarme de que está. Y por último, hacer el máximo caso a lo que nos cuentan. Yo recuerdo el año pasado en la charla, cuando mencionaba lo de la cuestión de género, había mucho murmullo en la sala diciendo, pero yo soy, no sé, hago matemática teórica, ¿cómo voy a poner nada de género en mi propuesta? Y bueno, pues si dice la comisión que tiene que haber algo de género, pues hay que poner algo de género. Y como decían antes, si estamos seguros de que nuestro campo no tiene nada de género, poner una frase que diga
no hay nada de género. Se ha realizado un estudio cuidadoso de la cuestión y no hemos encontrado ninguna perspectiva de género en el campo. Lo digo porque, claro, esto, si no está, pues nos hará perder 1/10 o 2, o no lo sé, pero no estamos para perder puntos, ¿no? Y cosas como incluir un paquete de training, un paquete de comunicación y un paquete de management. Pues yo no sé si lo haría de esta forma, pero si nos han dicho que tiene que estar así, pues habrá que poner un paquete de management, un paquete de training y un paquete de comunicación y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, básicamente, hacer caso a la gente que sabe. Ya lo he comentado antes Cristina, pero siempre conviene ponerse con un poco de tiempo. Sé que el deadline, en mi caso por lo menos, era en septiembre, con lo cual es un poco complicado porque recién llegado de agosto de vacaciones ponerse a escribir, pero bueno, si uno puede planearlo con tiempo, ayuda para poder enviárselo a ellos, que lo revisen, etc. Y básicamente, como en todo, pues tener suerte. Al final esto es un tema de suerte y espero que la tengáis como la tuve yo el año pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Mientras os cambiáis de puesto, agradecerte que nos hayas contado tu muy bien estructurada historia, agradecerte los buenos consejos que has dado y en nombre de Jesús y Cristina te agradezco las alabanzas a su labor. Bueno, buenos días a todos y a todas y gracias a la Santísima Trinidad de los NCPs por darnos la oportunidad de estar hoy aquí en esta jornada de acciones individuales de Marie Curie como entidad beneficiaria. Veréis que en mi charla, y creo que nos va a pasar un poco a todos, hay determinados conceptos que se repiten todo el tiempo. Intentaré hacer el hincapié necesario, pero también nos sirve para ver que todos coincidimos en que hay determinadas cosas que son de vital importancia. Bueno, mi nombre es Lorena Tomás y trabajo en la Oficina de Proyectos del Instituto Catalán de Investigación Química. Y como nos han invitado aquí como centro de investigación beneficiario, pues permitidme que os introduzca un poco al centro en el que yo trabajo. Se llama Instituto Catalán de Investigación Química, es el ICIC, y estamos en Tarragona. Y como veréis, es un centro de excelencia Severo Ochoa, y eso es algo que ayuda mucho para muchas cosas, entre otras para pedir proyectos europeos que te exigen una excelencia, para empezar, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la investigación química, por lo tanto no tenemos ningún problema a la hora de elegir panel en Marie Curie, solo hay uno para nosotros y es el de química. Y el centro se dedica especialmente a trabajar en temas de catálisis y de energías renovables desde el punto de vista químico, ¿no? Como veréis aquí, pues ya somos unas 350 personas, la mayoría de nosotros son investigadores, y también tenemos un alto porcentaje de investigadores internacionales. Otro de los elementos importantes en propuestas Marie Curie. El centro está formado por 19 grupos de investigación liderados por un group leader y que todos ellos realizan investigación de excelencia. Y un poco de autopromoción y por ponerme de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, pese a que el centro empezó sus actividades en 2004, no fue hasta 2014 que se creó la Unidad de Proyectos de Investigación y Colaboraciones Internacionales. Y creo que esto ha sido determinante para marcar el éxito que el centro ha tenido a partir de entonces en proyectos europeos, que ya lo tenía, pero se ha visto muy potenciado. Y como ya os han hecho referencias en diferentes ocasiones, creo que es muy importante el papel que os va a aportar la Oficina de Proyectos a la hora de elaborar vuestro proyecto Marie Curie, porque nosotros tenemos mucha experiencia, ya lo hemos hecho muchas veces, y para la mayoría de vosotros es la primera vez que os enfrentáis a la descripción de un proyecto vuestro, un proyecto europeo, un proyecto que lleva una burocracia asociada. Entonces, cuanto más apoyo podáis conseguir por parte de las oficinas de proyectos, mejor para todos. En nuestro caso se creó en el 2014 y el año pasado ya creamos lo que es el Departamento de Proyectos, que incluye a la Oficina de Proyectos, a la Oficina de Gestión de Proyectos y a la Oficina de Refuerzo Institucional, que es la que se encarga de coordinar y gestionar la Severo Ochoa. Esto también nos ha permitido a nosotros
mejorar la comunicación interna dentro del centro y compartir conocimiento y transferencia entre las 3 unidades que tenemos mucho en común y nos ha servido para empoderarnos como departamento. Vuelta a las acciones individuales de Marie Curie. Yo sí quería hacer especial interés en que son acciones que se encuentran englobadas dentro del pilar de ciencia excelente de Horizonte 2020, cuyo objetivo es potenciar el potencial creativo e innovador de investigadores con experiencia a través de un programa de formación avanzada con movilidad internacional e intersectorial. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque para nosotros es muy importante entender este tipo de programa y cómo se adecúa a las características de nuestro centro de investigación, que no deja de ser un centro de investigación de ciencia excelente, que es lo primero que nos piden en Marie Curie, y que tenemos un compromiso firme con la formación de la futura generación de científicos a través de programas educacionales de alta calidad, que es otro de los principales requisitos del programa Marie Curie. Y además nos interesa mucho hacer la transferencia de tecnología y conocimiento con las industrias del sector, que no deja de ser innovación. Entonces, como veréis aquí, pues entendemos que la definición del programa Marie Curie y la definición de nuestro centro están perfectamente alineadas y entonces nos dimos cuenta que podía ser un programa muy interesante para el centro, para nuestros investigadores y una fuente de financiación muy elegante. De hecho, aquí veréis que esto es los diferentes porcentajes de retorno que el centro ha conseguido del programa Horizonte 2020. Ya os he dicho que es un centro de investigación de excelencia. Nosotros hacemos principalmente investigación básica y de hecho veréis aquí que la mayor parte de la financiación que nosotros conseguimos viene de Pilar 1, que es el pilar de ciencia excelente. Y sobre todo de cara a los últimos años, las acciones individuales de Marie Curie han supuesto un impulso muy importante para la investigación del centro y veis que más del 20% de la financiación que conseguimos de Europa viene del programa de becas individuales Marie Curie. O sea que para los gestores de entidades que como yo estáis aquí, pues creo que es muy interesante considerar este programa como una fuente de recursos importante para los centros. Y intentando no repetirme demasiado con lo que han comentado mis compañeros, sí que queríamos compartir con vosotros lo que nosotros consideramos que son los 5 principales elementos del éxito a la hora de plantear una propuesta de Marie Curie. Y yo, y desde la oficina de proyectos, creo que el primero y principal, y esto se aplica a cualquier tipo de programa competitivo al que queráis aplicar, es entender bien la filosofía del programa. Porque no cualquier proyecto de investigación sirve para cualquier programa de financiación. Y de hecho, esta es la primera lección que nosotros damos a tanto los investigadores que van a actuar como supervisores como a los candidatos que quieren pedir un proyecto individual en Marie Curie. Marie Curie no es solo un proyecto de investigación. Marie Curie lo que es un programa de desarrollo de carrera. Y para mí esto es una diferencia fundamental, porque nuestra experiencia nos dice que la mayoría de los investigadores estáis muy habituados a escribir proyectos de investigación o tenéis cierta experiencia en pedir proyectos de investigación, pero las acciones individuales Marie Curie son mucho más que eso. Nosotros las entendemos siempre como un programa de desarrollo de carrera a través de un proyecto de investigación. Habiendo dicho esto, aunque no solo sean un proyecto de investigación, sí que es cierto que la definición del proyecto de investigación es fundamental y es algo en lo que hay que trabajar muchísimo junto con vuestro supervisor y la oficina de proyectos, porque de ahí va a surgir el resto de la propuesta. Nosotros siempre decimos que, como ya os ha comentado Cristina, en Marie Curie es muy importante la transferencia de conocimiento, tanto del investigador a la entidad como de la entidad al investigador. Entonces, siempre insistimos en que se intente encontrar una idea de proyecto
que esté en la intersección de esas dos capacidades. La experiencia del investigador y la expertise del grupo de investigación. No pueden ser proyectos que no se complementen, porque entonces no va a haber transferencia de conocimiento. Entonces, hay que buscar una idea de proyecto que esté a medio camino y que en sí misma genere un nuevo conocimiento que pueda ser útil tanto para la institución como para el investigador. Y si conseguimos hacer esta definición de proyecto bien, nos va a resultar muchísimo más fácil escribir el resto de la propuesta, porque ya tendremos toda esa transferencia de conocimiento muchísimo más clara en los dos sentidos, y porque si sabemos definir qué necesidades tiene nuestro proyecto de investigación, también sabremos definir qué necesidades tenemos nosotros como investigadores formativas para poder realizar ese proyecto. Bueno, 3. Intentar maximizar nuestras oportunidades, ¿no? Está claro que es un proyecto muy competitivo, como ya os han explicado, y es complicado conseguir una propuesta extremadamente competitiva. Nosotros siempre decimos que esto es un trabajo en equipo y hay 3 factores fundamentales que van a influenciar la ecuación final. El primero, el candidato. Está claro que cuanto mejor sea el candidato, más posibilidades va a haber, pero esto no se cumple en la mayoría de los casos, porque no solo depende de ser un buen candidato, tienes que tener una buena propuesta y tienes que ir a una buena institución. Pero lo que sí se necesita por parte del candidato es el compromiso a realizar una buena propuesta, la paciencia, el saber escuchar, el seguir trabajando y el no entrar en pánico, porque esto es un trabajo arduo que lleva mucho tiempo y que es para muchos de vosotros la primera vez que os enfrentáis a escribir un proyecto. Y no es una cosa fácil. Y muchas veces, lo que os comentaba antes, tenéis una experiencia brutal en escribir proyectos, en escribir papers, en pensar ideas científicas, pero no tenéis nada de formación en cómo escribir una propuesta científica, qué otros factores hay que tener en cuenta y cómo se estructuran. Y esto es una de las cosas que yo siempre les digo a los chicos y las chicas que piden una Marie Curie con nosotros. No sabemos si acabaréis consiguiendo la beca. Lo que sí que sabemos es que acabaréis sabiendo escribir un proyecto. Y solo por eso ya merece la pena intentarlo. El segundo factor de la ecuación, el supervisor o supervisora. Si no tenéis claro con quién iros todavía, intentad buscar al mejor o la mejor. Es importante que el supervisor sea reconocido en la comunidad científica a la que os vais a dedicar. Y nosotros esto lo hemos visto en nuestro centro, que casi siempre conseguimos las Marie Curies con los investigadores más relevantes en el centro. Y digo casi siempre, porque el año pasado, por ejemplo, también conseguimos una Marie Curie con un investigador junior que acababa de formar su equipo. Y de ahí que yo siempre haga mucho hincapié que es una conjunción de factores y que todos suman. Que evidentemente, cuanto mejor posicionados tengáis los 3 factores, mejor. Pero si no, siempre se pueden compensar unos y otros. Y por último, la institución. Y la institución es importante porque al fin y al cabo es la que te va a ofrecer la infraestructura para desarrollar tu proyecto. Y si tú quieres desarrollar un proyecto específico, te tienes que asegurar que esa institución te va a permitir poder hacerlo. No solo en ese sentido, yo siempre se lo recomiendo a los chavales y chavales de nuestra institución que se van fuera a pedir una Marie Curie. Intentad saber si tienen una oficina de proyectos, porque si no vais solos, y ir solos es muy difícil. Ir solos a pedir una Marie Curie es pasarlo realmente mal por la experiencia que nosotros tenemos. Entonces, investigad, sabed si tiene una oficina de proyectos. ¿Por qué? Porque esa oficina de proyectos va a conocer perfectamente la institución a la que vais a trabajar. Y como decía antes Cristina, además del proyecto científico, de tu capacidad como investigador, es muy importante aquella infraestructura que te aporta la institución. Si tiene actividades de comunicación y divulgación, si tiene programas formativos en competencias transversales. Entonces, es mucho más fácil cuando tienes a alguien de dentro que ya te está dando esa información, que no que vayas tú a buscarla porque muchas veces no se encuentra.
Entonces, yo siempre lo digo, esto no deja de ser un trabajo en equipo y no deja de depender de la voluntad de cada uno de estos 3 factores para redactar una propuesta competitiva. Si tenéis el compromiso y la voluntad, tanto vuestra como candidatos, como de vuestro supervisor para que os ayude en la redacción del proyecto científico, como de la institución para que os ayude a generar una propuesta competitiva, tenéis mucho ganado. Tiempo, coincido, ¿no?, con todos mis compañeros, es fundamental. Nosotros en el ICIC empezamos a trabajar en las siguientes Marie Curies el año en que recibimos las evaluaciones de las que ya hemos mandado. ¿Por qué? Porque los Evaluation Summary Reports, las evaluaciones que recibimos por parte de la comisión, pese a que, bajo mi punto de vista, son muy mejorables, y no se mojan y son demasiado políticamente correctas y nunca te dicen realmente lo que has hecho mal. Siempre es "It's not sufficiently described", "This is not exactly…". No. Pero de alguna forma sí que puedes sacar algunas pistas de qué es lo que quieren, qué es lo que te ha fallado, qué es lo que puedes mejorar de cara a las siguientes propuestas. Nosotros como institución empezamos ya haciendo un análisis de todas las evaluaciones que hemos recibido y tenemos unas checklists de cosas que tienen que introducirse en las propuestas y cosas que hay que evitar. Eso nosotros como institución. A partir de ahí, en el día que sale las Guide for Applicants y los templates, nos reunimos todos y hacemos, como comentaba Daniel, un template de propuesta comentada con lo que nosotros como institución recomendamos hacer en cada uno de los puntos de la propuesta Marie Curie. Además, añadimos toda la información relativa a la institución para que ya los candidatos y candidatas las tengan a mano y no tengan que molestarse en encontrarla. Y luego viene vuestra parte, la de los candidatos. Cuanto antes nos contactéis, tanto a nosotros como a los supervisores con quien queréis escribir un proyecto, mejor. ¿Por qué? Porque lleva tiempo y porque desgraciadamente el deadline es el 12 de septiembre. Y aquí en España, julio y agosto hace mucho calor y todos nos queremos ir a la playa. Entonces, hay que tomárselo con tiempo, con calma y con paciencia. Nosotros, en el ICIC, ¿cuál consideramos que es una de nuestras claves del éxito? Las iteraciones con los candidatos. O sea, nosotros, cuando recibimos una solicitud por parte de un candidato, estoy interesado en pedir un proyecto Marie Curie, nos ponemos en contacto con ellos straight away, les explicamos nuestra visión del programa Marie Curie y le enviamos tanto la guía de los aplicantes como el template de la propuesta como nuestra propuesta comentada dentro de la institución. Y empezamos a hacer un ejercicio de mentalización del candidato de lo que es el programa y lo que va a suponer por su parte. Hacemos exactamente lo mismo con los supervisores. Y a partir de ahí les dejamos un tiempo y decimos, bueno, para tal día queremos un primer borrador de tu propuesta. Y ese es el inicio de la pesadilla. Porque a partir de ahí recibimos, comentamos, sugerimos, reestructuramos, damos nuestro punto de vista y lo volvemos a enviar. El candidato o candidata se desespera porque lo ve todo lleno de rojo, porque parece que ha hecho un desastre, pero no, es un primer punto de partida. Y a partir de entonces empezamos a hacer iteraciones con la oficina de proyectos. Cuanto antes esté el primer borrador, más iteraciones se pueden hacer. Y cuantas más iteraciones se hacen, y eso está comprobado, más éxito se tiene al final. De hecho, yo siempre digo, el tiempo es tu aliado, pero también puede ser tu enemigo. Y nosotros en nuestro centro, como tenemos muchas propuestas, las propuestas que nos llegan con 15 días de antelación a la deadline, ya les decimos que probablemente no podamos darles apoyo, porque no es necesario. No es suficiente con 15 días para escribir una propuesta competitiva. Yo siempre aconsejo empezar con 2 meses de antelación pensando el proyecto y empezar a escribir cuanto antes mejor. Y por último, y coincido con Dani, suerte. Porque no nos olvidemos que esto es un programa muy competitivo, mucho. Y está claro que las propuestas que no están bien estructuradas no lo van a conseguir. De hecho, yo ni siquiera he visto muchas propuestas con 70
O sea, si os dan un 70 es que vuestra propuesta no vale para nada. Y eso es el threshold. O sea, yo sé que las propuestas, porque nosotros ya lo vemos cuando las enviamos, decimos, esta no va a entrar, no tiene posibilidades. Las propuestas excelentes suelen entrar. Las que son buenas de verdad, que tú sabes que has hecho una propuesta redonda, que es consistente, que es convincente, que es elegante, que es innovadora, esas suelen conseguir la financiación. El problema es que la mayoría de las propuestas se sitúan entre el 88 y el 92. Y ahí es donde tú necesitas el factor suerte. Porque para un evaluador, una propuesta muy buena puede tener un 4,5 y para otro puede tener un 4,8. Y esa diferencia es la que al final acaba decidiendo si tu propuesta entra o no. Entonces, nosotros siempre se lo decimos, tranquilos, es un programa muy competitivo, os va a servir para aprender a escribir una propuesta competitiva y con un poco de suerte lo conseguiremos. Si no lo conseguimos, no tiene absolutamente nada que ver con vosotros, ni con vuestra capacidad como investigadores, ni con nuestra capacidad como oficina de proyectos. Es que, para mí, hay un 10% que es el factor suerte. Y en este tipo de programas tan competitivos, desgraciadamente, es fundamental. Así que, por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención, muchísima suerte con vuestras propuestas y si luego queréis comentar algo más en profundidad en la mesa redonda, aquí estoy. Bueno, jugamos otra vez a las sillas. Muchísimas gracias por tu intervención, que da fe de algo que hemos repetido hasta la saciedad. Colaborar con la Oficina de Proyectos Europeos es importante. Y también por la positividad de tus mensajes. Me ha gustado mucho la parte en la que dices que al menos aprendes a escribir propuestas. En una ocasión una investigadora nos decía que uno de los trabajos más difíciles que ha tenido fue escribir su Individual Fellowships, pero que a partir de ese momento ya escribir cualquier otra propuesta era facilísimo, así que adelante. Os dejo ahora con Estrella. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a la organización de esta jornada informativa y hago extensivo este agradecimiento a todos vosotros por vuestra presencia aquí. En esta intervención únicamente quería aportar pues, cuál ha sido mi experiencia y dar una serie de consejos en cuanto a la redacción de la propuesta. En mi caso, el proyecto presentado que ha sido financiado ha sido una Global Fellowship dentro del panel de Economía. La estructura que voy a seguir en esta presentación pues empieza con una parte introductoria en la cual pues, quería hablar de las características del investigador beneficiario, el proyecto que ha sido financiado y hablar de los participantes que intervienen en este proyecto. Además, quería incluir una serie de aspectos generales que, aunque ya se han ido comentando a lo largo de la mañana, pues creo que es importante que tengan en cuenta los investigadores que se enfrentan a la redacción de este tipo de propuestas. A continuación, me voy a detener en aspectos importantes a incluir en los 3 pilares básicos de la propuesta: excelencia, impacto e implementación. No he querido dejar a un lado la parte de investigador. Daré una serie de, no sé si consejos, porque quizás mi propuesta no es la mejor, pero una serie de elementos que pueden ser importantes para destacar como investigador. Y por último, una serie de consejos útiles que bueno, se solapan con previos consejos que ya se han comentado a lo largo de la mañana. Bueno, como se ha comentado, mi nombre es Estrella Díaz Sánchez y actualmente soy profesor contratado doctor interino del área de marketing, del área de comercialización e investigación de mercados de la Universidad de Castilla-La Mancha. Presenté este proyecto, Marie Curie, porque, bueno, después de leer mi tesis doctoral la leí ya hace algunos años, en el año 2012, pero después de diversas estancias predoctorales y postdoctorales, me di cuenta de que quería aprender más, quería formarme, y la Universidad de Castilla-La Mancha se me quedaba pequeña en cuanto a diversos tipos de formación. Por eso me decidí por presentar este tipo de proyectos en el cual iniciaba una nueva línea de investigación en el que vinculaba tanto el área de nuevas tecnologías como el área de marketing, así como el área turística. El proyecto financiado tiene como acrónimo Smart Tourism
El título es el que veis en la pantalla, Smart Tourism Challenges, the Effects of Digital Revolution on Consumer Experience and Business Competitiveness. Y en este proyecto analizo dos modelos básicos, un modelo centrado en el consumidor y otro modelo centrado en las organizaciones, en el punto de vista empresarial. En ambos modelos analizo el impacto que tiene el uso de tecnologías inteligentes sobre diversos aspectos. En el ámbito del consumidor, pues analizo, por ejemplo, el efecto que tienen estas nuevas tecnologías en determinadas intenciones comportamentales, en la calidad de vida del usuario, en el riesgo que pueda percibir ese usuario, entre otra serie de elementos. Y en este modelo he querido incluir como variable moderadora el género, si existen diferencias entre hombres y mujeres. Además, incluyo un segundo modelo en el cual analizo el efecto del impacto en el uso de tecnologías inteligentes sobre organizaciones. Analizo elementos como la canibalización del servicio, en este caso afecta más a empleados que a organizaciones, la cocreación de valor, el valor ofrecido, diversos aspectos vinculados con la organización y cómo estos diferentes elementos pueden influir en la competitividad de las empresas. En este segundo modelo me voy a centrar principalmente en pequeñas y medianas empresas. Entonces, sobre todo, quiero proponer diversas recomendaciones a partir de los resultados obtenidos de cómo las pequeñas y medianas empresas en el ámbito turístico pueden mejorar su competitividad y su productividad. Este proyecto se desarrollará durante 3 años, 2 años de salida en Estados Unidos y 1 año de retorno en España. Bueno, en Europa, con un secondment en Bruselas. Bueno, concretamente, los organismos que participan son los que veis en la pantalla. El organismo beneficiario es la Universidad de Castilla-La Mancha. El partner académico donde yo iba a estar en los 2 años de salida va a ser San Diego State University. Quise incluir en este proyecto este organismo porque tiene un centro especializado en comunicación y las últimas investigaciones pioneras sobre nuevas tecnologías dentro del ámbito del marketing han sido producidas por este centro. Entonces, por ese motivo quise incluir a este partner académico. Y en el año de retorno, en Europa, voy a hacer un secondment en la institución European Travel Commission, está ubicada en Bruselas, y ellos se caracterizan por promocionar Europa a terceros países, al exterior. Entonces, quise incluir en el proyecto este partner, este organismo no académico, debido a que podría incrementar mi formación, mi bagaje, en cuanto a trabajar en una institución que no fuera académica, ya que había pasado toda mi carrera académica, investigadora, en una universidad académica. Bueno, ya se han comentado previamente estos elementos, pero creo que es importante que tengáis en cuenta, antes de empezar a redactar esa propuesta, que existen 3 elementos muy importantes, 3 pilares fundamentales en los cuales tienen que ser coherentes entre ellos, mantener un equilibrio y que se deben de visualizar a lo largo de toda la propuesta. Esos 3 elementos son el proyecto, la propia idea, el investigador y el grupo receptor. Yo soy de marketing, entonces dentro del elemento proyecto, el proyecto yo considero que es un producto que tienes que vender. No sé si es la frase más adecuada, pero considero que tienes que crear un proyecto que sea atractivo para el revisor que está leyendo tu proyecto, con una idea nueva, una idea actual, que sea atractiva, ¿no? Y además escribir esa idea y los objetivos que vas a llevar a cabo a lo largo de tu proyecto con gran claridad, con concisión. Importante también la interdisciplinariedad. Yo, por ejemplo, en mi propuesta vinculaba aspectos como el turismo, como marketing, comunicación, nuevas tecnologías, género. Es importante incluir diferentes aspectos para que tu propuesta tenga el mayor impacto hacia la sociedad. Y además considero que esa intersectorialidad es importante para tu propuesta. Yo, por ejemplo, quise incluir esos elementos académicos y no académicos
para que al final del proyecto mi formación fuese mucho mejor. Otro elemento, otro pilar importante es el investigador, como se ha comentado previamente. En este caso, considero que es importante que el investigador tenga determinada experiencia en el ámbito en el que va a desarrollar el proyecto, con artículos publicados en ese ámbito o algunos proyectos en los que haya participado. Y además demostrar autoridad en el campo. Esta autoridad en el campo se va a comprobar principalmente en la fase de implementación, cuando tenemos que incorporar los posibles riesgos que pueden tener nuestros proyectos y posibles planes de contingencia. Ahí es donde se va a demostrar que nosotros somos los investigadores capaces de poder afrontar posibles problemas en los que pueda derivar nuestro proyecto. Y por último, el grupo receptor. Es muy importante el centro que te va a acoger en las diferentes estancias. En mi caso, Estados Unidos y los 2 organismos en los que voy a estar en el año de retorno, y sobre todo estar en un equipo de trabajo en el que esos años en los que vas a estar trabajando a full time en tu proyecto, pues tengas la colaboración de otros investigadores internacionales que puedan aportarte conocimiento, habilidades, al final pues que redunde en la formación que vas a adquirir en tu proyecto. Como he comentado previamente, esos 3 elementos tienen que ser coherentes y guardar un equilibrio a lo largo de la propuesta. Otro elemento que creo que es importante incluir al inicio de la propuesta es un summary, un abstract, donde se condense la información más importante de vuestro proyecto, ¿no? En ese summary, ese abstract, tiene que ser una proposición única de valor. Tiene que aportar, tienes que incorporar el tema principal, que sea novedoso, plantear cuál es el gap, cuál es el problema que vas a abordar en tu proyecto, cuál es la experiencia del investigador en ese ámbito y los beneficios que puede tener tu propuesta para la sociedad. Parecen muchas cosas, pero se deben de incluir en esas 250, 300 palabras, porque considero que ese abstract o ese summary es un punto de partida para que el revisor empiece a ver qué es lo que se va a encontrar posteriormente en la propuesta. Elementos más desagregados que se incluyen en ese summary, pues innovación del tema elegido, que sea viable, obviamente, y que exista rigurosidad científica, sobre todo en la metodología utilizada, que sea una propuesta atractiva para el revisor, donde se puedan incluir algunos objetivos principales, los objetivos principales que tiene tu propuesta, y además algunas líneas prioritarias de Horizonte 2020. En mi caso incluía 2 líneas prioritarias, que era el uso de las nuevas tecnologías por parte de los usuarios y el incremento de la competitividad por las pequeñas y medianas empresas. Entonces es importante que se incluyan esas líneas prioritarias ya en ese abstract. ¿Qué impacto va a tener tu propuesta a nivel europeo, a nivel internacional, para la sociedad? Consistencia de todos los elementos que se incluyan en este summary, en este abstract, a lo largo de todo el proyecto. Y como he comentado previamente, pues quizás una extensión de 250, 300 palabras. Os he puesto un ejemplo de mi summary por si os sirve de ayuda. Como luego vais a tener disponible esta información, bueno, pues si queréis lo leéis de forma detenida por si os ayuda en vuestra redacción, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se incluyen el objetivo general, los objetivos a llevar a cabo en la fase de salida, en la fase de retorno, y algunos elementos que quería destacar dentro de la propuesta. Yo en mi propuesta marcaba en negrita los aspectos fundamentales. No sé si es apropiado o no, pero por ejemplo en tesis doctorales, en mi tesis doctoral o en tesis doctorales que yo he supervisado, pues considero que es importante, ya que el revisor se puede centrar en los aspectos importantes de la propuesta. Empezamos la parte de excelencia. Creo que en esta parte hay 2 elementos principales. Por un lado, la idea del proyecto, y por otro lado, la formación que va a tener el investigador. No lo he desagregado por puntos,
Entonces, espero no abrumaros por la información, pero creo que son elementos que son importantes a incorporar en esa parte de excelencia. En primer lugar, pues el state of the art de la investigación, cuál es el tema que estás tratando en el proyecto. Es importante que esa idea sea novedosa, que sea muy actual y que esté corroborado con investigaciones, con artículos muy actuales, muy importante. También es bueno incorporar, desde mi punto de vista, pues a lo mejor diferentes estadísticas de diversos organismos que corroboren la importancia de ese tema en la sociedad, de ese tema en la actualidad. Incluir también cuál es el gap, el problema que va a resolver esa propuesta, relación con prioridades de Horizonte 20, qué relevancia tiene ese proyecto para la sociedad, para Europa, para el ámbito internacional, y empezar a plantear los objetivos. Considero que los objetivos tienen que ser SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, realistas y que se puedan alcanzar en un tiempo limitado. Muy importante que sean realistas y que los revisores vean que en ese tiempo en el que vas a desarrollar el proyecto puedes llevar a cabo esos objetivos. Bueno, he puesto el objetivo general que tenía mi proyecto y los objetivos más específicos en función de los diferentes modelos que analizo. Además, dentro de esa excelencia, lo comentaba previamente Cristina, considero que es importante el uso de figuras, de infografías, algún gráfico que te ayude a entender cuáles son los objetivos que vayas a llevar a cabo. En mi caso, como había 2 modelos, pues hice 2 infografías de esos 2 modelos. Como comentaba previamente, objetivos lógicos, objetivos realistas, quizás 4 o 5 objetivos con sus diversas tareas y diversas metodologías que vas a hacer en cada uno de los objetivos. Yo, por ejemplo, en mi proyecto tengo que realizar encuestas tanto a consumidores como a empleados de diversas organizaciones. Por lo tanto, explico pues, cómo voy a llevar a cabo cada una de esas encuestas, qué software estadístico, qué programas estadísticos voy a utilizar después para cada uno de esos objetivos. Es decir, es necesario que se explique con detalle cada uno de esos objetivos. Buen planteamiento de hipótesis a partir de esos objetivos planteados, multidisciplinaridad, intersectorialidad. Dentro de esos objetivos también se plantean los objetivos que vas a llevar a cabo en el año de retorno. Importante también la importancia que tiene el investigador, no solo el investigador, sino el grupo investigador, los supervisores que van a dirigir tu propuesta, tu proyecto, tanto en la fase de salida como en la fase de retorno. Buena integración en la host organization, en este caso en San Diego State University, pues cómo esta universidad tiene los servicios adecuados para que yo pueda desarrollar mi proyecto. Voy a tener ordenador, despacho, me van a integrar al grupo de investigación que tienen allí, vinculado con comunicación. Es decir, es importante que se explique bien todos esos elementos. También es importante hablar de qué futuras líneas de colaboración puede abrir este proyecto. Por ejemplo, en mi propuesta hablaba de futuras colaboraciones entre la Universidad de Castilla-La Mancha y San Diego State University en cuanto a proyectos europeos, proyectos internacionales. Muy importante incorporarlo. Al final, el objetivo de esta parte es intentar financiar proyectos excelentes y atractivos. Por eso es importante hablar de cuál es el atractivo de tu proyecto, cuál es la novedad que ofrece. Otro elemento importante dentro de excelencia es el training, es la formación que va a adquirir ese investigador. Lo que denomino training through research, es decir, qué nuevas oportunidades de formación, de aprendizaje va a tener este proyecto para el investigador. Esta formación puede venir por 2 vías, una vía formal y una vía más transversal. Una vía formal a través de aprendizaje, a través del conocimiento, de técnicas, de metodologías que puedas aprender, en este caso en la host organization, en mi caso en San Diego State University, o conocimiento más transversal, pues habilidades de comunicación, de presentación en diversos workshops, en conferencias, en gestionar, porque al final tienes que gestionar tu proyecto, y en establecer diversas relaciones internacionales con diversos profesores, diversos
responsables de otros proyectos. Un elemento importante es indicar el conocimiento adquirido por el grupo aceptor a partir del investigador. Es decir, ¿qué conocimiento yo voy a transmitir a San Diego State University? En este caso, como he comentado previamente, esta universidad tiene un centro especializado en comunicación. Yo tengo cierta experiencia en el ámbito turístico, en investigaciones turísticas y en determinadas metodologías. Entonces, lo que yo aporto a San Diego State University son algunas metodologías y ese bagaje, esa experiencia que tengo en el ámbito del turismo. Pero además, en este caso, al ser una Global Fellowship, también es importante incluir qué conocimiento voy a adquirir en esa fase de salida y que luego voy a transmitir en Europa. ¿Por qué me tengo que ir a Estados Unidos tan lejos? ¿Qué voy a adquirir allí y que luego se va a poder aplicar en Europa? En este caso, pues la experiencia que ellos tienen en comunicación y el aprendizaje de otras metodologías que habitualmente pues, no utilizamos en mi área. Aquí también es importante hablar de la experiencia de los supervisores, experiencia en cuanto si han sido pues, investigadores principales o han participado en determinados proyectos regionales, europeos, nacionales, en cuanto a tesis doctorales dirigidas, TFGs, TFMs, todo tipo de supervisión es adecuada. Al final, el objetivo de esta sección es formar investigadores que sean independientes y excelentes. Os he querido incorporar la evaluación de mi propuesta. Bueno, tampoco es muy elevada mi puntuación, 4,40 sobre 5 en esta parte. Y bueno, pues lo he incorporado tal cual me habían puesto los evaluadores. Tanto las fortalezas, he destacado algunos aspectos importantes dentro de cada una de las fortalezas y que, bueno, pues se corresponden con algunos elementos incluidos dentro de la propuesta, y también las debilidades que tenía mi propuesta y que tenéis que intentar pues, evitar tener. Como lo vais a tener, lo leéis más despacio si queréis esta parte. Otro elemento importante, como os ha comentado previamente, es el impacto. Dentro del impacto es necesario incluir dos aspectos principales. Por un lado, la formación que va a recibir el investigador y que le va a dar liderazgo, le va a dar independencia en cuanto a la gestión de diferentes proyectos o madurez de investigación, y las actividades de diseminación y de comunicación. Me centro en esas actividades de diseminación y comunicación. Yo lo divido en tres partes. Por un lado, comunicación investigadora, por otro lado, estudiantes o potenciales científicos, y por otro lado, sociedad o instituciones. Estos dos elementos son definidos como outreach activities. Dentro de la comunidad investigadora, pues, tuve que incluir posibles publicaciones en revistas. Entonces, hay que ser muy concreto. Entonces, hay que poner el nombre de la revista, qué factor de impacto tiene esta revista. Comunicaciones en congresos, poner el nombre concreto de ese congreso, en qué fechas normalmente se realiza, si vas a realizar algún capítulo de libro, workshops que vas a organizar. Pero además en estos workshops es importante incluir la temática que vas a tratar en esos workshops y a qué audiencia, a qué público vas a ir dirigido con esa creación de workshop. Es decir, hay que ser específico en cuanto a las actividades a incluir. Las otras dos actividades de comunicación son las dirigidas a estudiantes o potenciales científicos. Por ejemplo, en mi propuesta incluí dar charlas tanto en universidades como en institutos, como en colegios de San Diego, de Bruselas y de Ciudad Real. Yo vivo en Ciudad Real. Entonces, voy a dar charlas en esos tres tipos de instituciones. Voy a organizar workshops, pero ya no de carácter académico, sino de carácter, pues, es decir, más dirigido a otro público, ¿no? Y también pues, elementos vinculados o dirigidos a la sociedad, a las instituciones. Por ejemplo, asistir a diversas actividades organizadas por Marie Curie, participar a través de e-newsletter,
a través de charlas, participación en emisoras de radio. Yo puse también nombres concretos de emisoras de radio en las que iba a participar en los 3 lugares donde voy a estar a lo largo de ese proyecto, escribir artículos en periódicos, participar en medios sociales, participar a través de podcasts, a través de blogs. Yo, por ejemplo, voy a participar en determinados blogs vinculados con el turismo y con el marketing en Reino Unido. Es decir, es importante ser muy específico en qué diversas comunicaciones vas a realizar. Al final, el objetivo es demostrar los beneficios de tu investigación en la sociedad. Para eso se te ha financiado un proyecto. Entonces, tienes que definir, tienes que intentar comunicar pues, qué estás haciendo a lo largo de ese proyecto. Esta es la evaluación de este apartado, en el que obtuve pues, 4,50 sobre 5, diferentes fortalezas y debilidades dentro de mi proyecto. Y el último elemento importante es la implementación. Para mí fue la parte más complicada, escribir esta parte. En esta parte tú tienes que ofrecer una visión, una información de cómo vas a gestionar y cómo vas a llevar a cabo todos esos objetivos que has planteado inicialmente. Y tienen que ser creíbles, tienen que poderse desarrollar en el tiempo en el que dura tu proyecto. Para ello, pues, se estructura a través de planes de trabajo, donde se incorporan los diferentes objetivos, tareas, diferentes informes que tienes que incorporar, que tienes que suministrar a lo largo de la redacción, de la ejecución de ese proyecto. Y una cosa muy importante y para mí también muy complicada, incluir los riesgos que puede tener tu proyecto y cómo vas a solventar esos riesgos. Por ejemplo, en mi propuesta, yo hablaba de los diferentes tipos de empresas turísticas a los que tenía que hacer la encuesta. Y hablaba de un número de encuestas que tenía que hacer a cada una de esas organizaciones. Entonces, tuve que poner un plan de contingencia en el caso de que no llegara a ese número de encuestas dirigida a ese organismo. O, por ejemplo, muchas encuestas se hacen a empleados. Puede ser que la información sea un poco subjetiva. Entonces, he tenido que incorporar elementos para intentar eliminar esa subjetividad que pueden aportar los empleados. Y también incorporar en esta parte el que vas a desarrollar tu proyecto en un entorno favorable, que te van a facilitar el desarrollar ese proyecto a través de la infraestructura, servicios que tenga la universidad, ayudas en cuanto pues, a visado, cualquier tipo de problema que pueda tener el investigador en el desarrollo de su proyecto. Al final, el objetivo es demostrar que tienes un entorno favorable para la investigación y que se puede gestionar de forma adecuada. Todos esos elementos y los elementos de comunicación, como ha comentado Cristina, se incorporan en ese Gantt. He querido incorporar pues, un ejemplo del plan de trabajo, hice también una infografía para especificar el plan de trabajo, porque es importante que haya esa parte más gráfica y que ayude a entender mejor qué es lo que se propone. Entonces, bueno, pues se incorporan los diferentes objetivos del proyecto y 2 elementos que considero más generales, que es la gestión dentro del paquete de trabajo 1 y la comunicación dentro del paquete de trabajo 6. Como digo, no sé si es lo más adecuado, pero es como lo hice yo. Os incorporo también la evaluación de los revisores. En este caso me puntuaron con 4,30 sobre 5, fortalezas, debilidades de ese elemento. Y bueno, quería incorporar algunos consejos vinculados con el currículum, con el investigador. Al inicio de la cumplimentación de esta parte, considero que es adecuado incorporar pues, datos personales, pues, fecha de nacimiento, DNI, foto. Incluir también, por ejemplo, yo en mi caso tengo algunos blogs personales, entonces, por ejemplo, incluí esos blogs. Hice un blog específico para este proyecto, para esta propuesta, entonces incluí el link de ese blog por si alguien quería acceder. Y luego, antes de empezar a desarrollar cada uno de los artículos o cada una de las publicaciones que cada uno tiene, ¿no? Pues incorporé un resumen de mi trayectoria académica e investigadora, un poco para que se hicieran una idea a los investigadores de mi perfil. Y luego ya pues, empecé a enumerar cada uno de
de los elementos que tengo en mi currículum. Elementos vinculados con experiencia investigadora, artículos, otras publicaciones, elementos vinculados con la capacidad de aprendizaje, cursos de formación, estancias que tengáis en otros centros, idiomas, capacidad de liderazgo, por ejemplo, metodologías, pues, que seáis expertos en alguna metodología, en la utilización de algún software, alguna colaboración que tengáis. Yo tengo colaboraciones con profesores de otras universidades. Pues, por ejemplo, creo que es importante también resaltar esas colaboraciones, premios que hayáis obtenido, organización de jornadas, porque eso hace referencia a que sois independientes en cuanto a la gestión, en cuanto a la organización de determinadas jornadas, congresos, como evaluadores de proyectos. Elementos que recalquen el pensamiento independiente, proyectos propios. Yo, por ejemplo, solamente he sido supervisora principal de un proyecto con las Cortes de Castilla-La Mancha y hice mucha hincapié en esa gestión de ese proyecto para que se viera que puedo tener esa capacidad de gestionar un proyecto, ¿no? Y luego otros elementos que se vinculan con capacidad de comunicación y redes, por ejemplo, la tutorización de estudiantes, en el caso de que hayáis dirigido TFGs, TFMs, acreditaciones, en mi caso, pues la acreditación de titular, o elementos de divulgación científica, blogs que tengáis, la participación en algunos periódicos. Al final el objetivo es demostrar que eres excelente, ¿no? Que sois unos investigadores excelentes. Y como consejos útiles, creo que se han comentado también todos, planificar con tiempo la propuesta, pero yo recomendaría dedicar full time, tiempo completo, 1 mes y medio, 2 meses a vuestra propuesta. Repetir a lo largo de la propuesta los aspectos clave, daros cuenta que los evaluadores tienen que leer muchas propuestas y entonces tienes que ir recordando cuáles eran los objetivos o elementos importantes de tu propuesta. Claridad en la escritura, sed concretos, concisos, ya que hay límites de página y no os podéis pasar, respetar la longitud de los apartados. Aconsejo también enviar la propuesta a otros compañeros de vuestra área o de otras áreas, simplemente para obtener un feedback, una retroalimentación, unos consejos que os puedan dar. Cuidar la presentación, la ortografía, el idioma. Al final, el objetivo de vuestro proyecto va a intentar ser transmitir una idea nueva, sintetizar, convencer, ser atractivo, que sea un proyecto bien gestionado a través de la implementación. Y, bueno, pues simplemente estos son algunos consejos que, debido a la redacción de mi propuesta, os quería transmitir por si de alguna forma os ayuda. Si tenéis cualquier duda, pues podéis hacernos ahora cualquier pregunta que queráis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Estrella, por tu detallada presentación, que creo que nos lanza una idea clave. Solo tenemos 10 páginas, no nos podemos pasar, pero no nos podemos dejar ningún detalle fuera. Hay que mencionarlo todo, hay que intentar cuantificar y todo lo que sepáis por anticipado, ponerlo en la propuesta. Además, a mí se me ocurre, sugieres el enviar tu propuesta a compañeros para que te la revisen un poquito. Seguro que muchos lo tenéis en cuenta, a ver si esto se entiende. Ostras, pues igual se lo puedes mandar a alguien de marketing a ver si esto vende, ¿no? Vamos a empezar la sesión de preguntas, en principio para las 3 personas que están en la mesa, pero sentiros libres para preguntar tanto a Manuel como a Sara, que representan la Asociación de Becarios Marie Curie, a Jesús o a Cristina o a mí misma, por favor, con piedad. Y también os animo a que todos los que estáis en la sala, si creéis que tenéis algo que enriquece, aportéis. ¿Por qué? Porque sé que sois súper expertos y, al igual que Lorena, tenéis muchas experiencias que compartir con el resto. Jesús. Bueno, yo quería daros las gracias a los 3 por participar en la mesa redonda. Seguramente que muchos se están preguntando. Bueno, Daniel creo que fue en la primera convocatoria, la primera vez que lo ha solicitado. Pero bueno, Lorena, ¿nos puedes contar si a la primera o a la segunda o a la tercera? Y a Estrella lo mismo, pasa que a Estrella yo la conocí hace años en un Infoday, pero creo que es bueno que contéis cuántas veces lo habéis solicitado, o tú, Lorena, cuál es el ratio que tienen tus investigadores al solicitar y cuántas tenéis. No, yo simplemente sí decir lo que ha hecho Jesús. Yo en mi caso era la primera vez que pedía una IF, pero como todos había pedido un montón de cosas que no me habían dado. Entonces, pues,
al final la que te dan es la que cuenta, ¿no? Pero vamos, sí. Yo no la he pedido nunca. No, pero en el centro, a ver, la verdad sea dicha, la mayoría de la gente que la pide, la consigue cuando la pide la primera vez. Pero tengo que decirte que también hemos visto un progreso en cuanto al aprendizaje por parte nuestra, de comprensión del programa, de saber qué es lo que te piden. Y sí que hemos ido increciendo en cuanto a concesión de Marie Curie. Yo es que no lo quería decir porque parece que sea... Pero bueno, en la última convocatoria conseguimos 8 Marie Curies, pero mandamos 24. Te quiero decir, conseguimos muchas Marie Curies, pero también enviamos muchas. Y sí que es cierto que nos viene muy bien toda la experiencia previa, asistir a vuestros infodays, toda la información que podamos. Y quizá, solo por si os interesa a los candidatos que vayáis a solicitar este año, quizá luego he pensado otro punto clave, y es lo que siempre le decimos a nuestros candidatos y candidatas: el valor añadido. O sea, pensad que, como ya hemos dicho, son programas muy, muy, muy competitivos y que la mayoría de propuestas son muy similares. Casi todos han tenido un doctorado o han tenido un postdoc y tienen un proyecto súper interesante y todo siempre es súper guay. No, tenéis que conseguir determinar qué es eso que vosotros como investigadores podéis aportar que otros investigadores no lo tengan. Y en la propuesta de proyecto y en el programa de training, actividades de comunicación, lo mismo. Siempre tenéis que intentar diferenciaros del resto de candidatos, porque es que si no vais a quedaros en ese porcentaje del 82 al 92, que son buenísimas, pero si quedan sin financiación. ¿Por qué? Porque no han sabido diferenciarse del resto de las propuestas. Yo quería añadir una pequeña cosa simplemente a lo que ha dicho antes Lorena, que me ha hecho pensar, ¿no? Porque comentaba, por favor, acudid a las oficinas europeas porque hacer esto solo es un infierno. Bueno, doy fe, ¿vale? Yo no acudí a las oficinas europeas y tuve que pasar un pequeño infierno pasando por buscar todo lo que hacía, en el caso de la empresa porque no existía, y en caso de la Complutense porque me dio por intentar mover esto en agosto, con lo cual tampoco era muy viable. Y sí que buscar todas las cosas que hace la Complutense o la empresa de outreach, de comunicación, etcétera, pues es bastante complicado. Así que si tenéis una oficina a la que echar mano, por favor, hacedlo. En mi caso, esta era la tercera vez que lo hacía. La primera vez lo hice a nivel europeo. Nada más terminar la tesis, quise enfrentarme a este tipo de proyectos y lo solicité. Y la había enviado otra vez a una global en el año 2016 y la que ha sido concedida en el año 2017. Yo quería preguntaros, bueno, 2 consejos. Yo soy arquitecta y ahora tengo una FPU para hacer el doctorado y acaba el año que viene. Y durante los 4 años de FPU tienes que hacer estancias de 3 meses fuera de España, y en mi caso la he hecho en Reino Unido y en Italia. Entonces quería preguntaros si creéis que es más conveniente solicitar una Marie Curie europea en una estancia pionera, muy pionera, donde no tienes tan buena relación con tal vez un supervisor, o en una que no es tan pionera, pero que tienes buena relación con el supervisor y te puedes pedir una secondment en esta universidad que es más pionera. O sea, no sé si me he hecho entender. Yo, desde la poca experiencia en la oficina de proyectos, te diría que dependerá mucho del proyecto que tú puedas hacer. Porque está claro que el proyecto que puedas plantear en una institución y el que puedas plantear en la otra va a ser diferente. Y si no, es que no estás definiendo bien el proyecto, porque cada institución es fuerte en unas determinadas temáticas, cada supervisor es experto en unos determinados campos. Entonces, yo no creo que dependa tanto de la institución pionera o no pionera, que por supuesto hay que maximizar opciones, y siempre las mejores instituciones pues tienes más posibilidades, los mejores supervisores tienes más posibilidades, pero siempre y cuando tengas un proyecto convincente. O sea, lo que necesitas es tener un proyecto rompedor, innovador, que te haga que te diferencies. Y eso dependerá
del grupo de investigación en el que vayas en cualquiera de las dos instituciones. Tenía una pregunta para Daniel. En mi caso soy arquitecta y obviamente me interesa muchísimo la traslación a la práctica. Entonces quería preguntarte por qué te decidiste a pedir la de sociedad y no tal vez. Vale, un comentario respecto a tu primera pregunta. Yo creo que el mensaje que me llegó a mí y que quiero transmitir es que no hay esto es mejor o esto es mejor, sino ¿a ti qué te gustaría más hacer? O sea, ¿qué piensas que como solicitante de beca tiene más sentido? Porque probablemente la persona que lo lea esté de acuerdo. O sea, es decir, yo en mi caso no es en ninguno de los dos grupos donde voy a estar. El grupo de la Complutense es un grupo muy puntero a nivel español, pero por ejemplo en protonterapia no teníamos casi experiencia. Y lo otro es una empresa bastante grande, con bastante facturación, con bastante experiencia, pero que tampoco tiene mucha experiencia en proyectos europeos. Pero el proyecto en sí tenía mucho sentido. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál de las dos opciones crees que es mejor en tu carrera? Y seguramente esa sea la opción correcta. Y luego respecto al panel de empresa, yo básicamente solo podía pedir o el panel de reintegración o el panel de empresa. Y entonces, pues como teníamos relaciones naturales, con Sadical colaboramos ya y tenemos bastante contacto, pues como tiene mejor ratio en teoría, pues decidí por la empresa. Aunque al final, en caso, pues viendo los ratings, pues no hubiera hecho falta. Pero bueno, eso obviamente no lo sabes hasta que no te evalúan, ¿no? Gracias. Lorena, supongo. En el caso de no haber obtenido una Marie Curie en una convocatoria anterior, ¿qué consideras más recomendable? ¿Volver a pedir la misma y decir que es una vuelta a mandar de la misma, digamos, o probar con un proyecto totalmente distinto? En el mismo grupo, me refiero. Con el mismo supervisor, mismo host institución. Bueno, yo creo que en primer lugar, como decía Daniel, dependerá de lo que te apetezca más hacer a ti. Y en segundo lugar, dependerá de la evaluación que hayas recibido. O sea, si la evaluación, sobre todo en la parte de excelencia, ha sido no muy positiva, a lo mejor el proyecto que se planteaba no era el adecuado. Luego también supongo que Cristina ha subido a echarme un cable. Ahora se puede hacer se puede indicar si tú haces una resubmission o no la haces mediante un tic en la propuesta. Yo siempre lo digo, o sea, si la evaluación que has recibido previamente no es muy buena, es mejor que plantees otro proyecto distinto con el mismo supervisor o con otro y que te dejes de resubmissions. De hecho, una resubmission solo es resubmission, corrígeme si me equivoco, cuando la idea del proyecto es muy similar, prácticamente la misma, cuando el supervisor y el grupo al que vas es el mismo y cuando tú eres el mismo candidato. O sea, si tú planteas un proyecto distinto porque el que planteaste al principio no convencía con el mismo supervisor y el mismo candidato, no es una resubmission, porque el proyecto es diferente. Lo único que creo que hacen de vez en cuando, no sé si siempre, pero a veces cuando tú le has dado al tic de resubmission, una vez ha pasado la evaluación, los evaluadores pueden tener acceso al informe de evaluación de tu propuesta anterior. Y en teoría, y digo en teoría porque nosotros lo hemos visto, en teoría, si tú has completado la propuesta conforme a los comentarios que recibiste de los evaluadores interiores, no te deberían poner una nota inferior a la que obtuviste anteriormente. Y digo en teoría porque nosotros en 2 ocasiones no ha sido así. Sí, bueno, más que echarte un cable es que me estaba dejando el cuello de mirar para atrás y como ya tengo un esguince en el tobillo, pues ya solo me falta hacerme algo en el cuello. Bueno, es un poco lo que acaba de comentar Lorena. Efectivamente, el tema de la resubmission, a veces nos encontramos con estas situaciones, ¿no? Que tú envías un proyecto y bueno, te dan una valoración. Lo vuelves a enviar y ¿qué es lo que tú tienes que hacer para, o sea, qué decides, ¿no? Decides, bueno, pues voy a cambiar radicalmente el proyecto o voy a intentar mejorar los aspectos débiles que han visto en mi propuesta, que ¿no? Son estos puntos que yo os decía que tenéis que fijaros sobre todo en la parte negativa, ¿no?
Entonces, ahí os podéis encontrar diferentes casuísticas. Lo que siempre ocurre, y ocurre siempre, es que efectivamente si es una resubmission, lo que van a hacer los evaluadores es leer el proyecto sin saber que ya ha sido enviado antes, porque además no podéis incluir información en el proyecto de un envío previo, ¿de acuerdo? Eso no se debe de hacer. Entonces los evaluadores os van a valorar objetivamente y cuando ya se ha llegado a la reunión de consenso, entonces es cuando ellos reciben la información del año anterior. Tiene que haber una coherencia. En principio, si tú has mejorado lo que te han detectado, que es una debilidad, deberías de tener una mejor nota. Pero claro, ahí es que hay muchas variables. ¿Qué puede ocurrir? Que tú consideres que has mejorado, pero realmente en un año pueden pasar muchas cosas. Igual la metodología que tú incluyes en tu proyecto ya no es tan innovadora. Y hay algo que ha ocurrido en ese año que hace que pues ya no estés arriba, ¿no? A nivel de innovación. O puede ser que ese año en ese panel las propuestas que hayan llegado sean todas fantásticas, de 4,9, 4,9, 4,9 y te quedes más para abajo, ¿no? Entonces ahí hay bastantes variables, pero bueno, yo creo que Lorena lo que dice es cierto, ¿no? Si tú has sacado una nota de un 50, 60, 70, igual te tienes que plantear que no es el proyecto adecuado, ¿no? Pero, insisto, si crees que lo es y quieres volver a enviarlo, desde luego tienes la libertad para hacerlo y los evaluadores solo tendrán conocimiento de esa información al final. Vale. Si la pregunta era porque yo la pedí el año pasado y la pedí muy tarde y no me puse en contacto con la host institution y todo esto. Entonces tuve una nota bastante baja en la parte de implementation y impact, no en la parte de excellence. Entonces este año estaba pensando si cambiarlo todo, va a ser con el mismo grupo y con la misma host institution, pero no sabía si cambiar el proyecto de base, cambiarlo todo, no sabía si los evaluadores tendrían acceso a la evaluación anterior o no, bueno, cómo era el proceso para ellos. Gracias. Desde luego, obviamente, si las notas más bajas, que de todas maneras viene siendo lo habitual, están en impacto de implementación y tienes un 4,9 en excelencia científica, hombre, el proyecto bueno es. Entonces, igual tenéis que darle una vuelta y volver a presentarlo, efectivamente. Vale. Estrella, como tú has reenviado tu propuesta, ¿quieres aportar algo sobre tu experiencia? Te iba a comentar. Yo en mi caso lo que hice fue mantener el mismo proyecto. Tuve una evaluación más o menos alta en el año 2016, entonces lo que hice fue hacer caso a los revisores en cosas que veía que tenían razón, entonces hice hincapié en los aspectos en los que ellos me ponían debilidades y subí la misma propuesta con las mejoras. ¿Y lo indicaste como una resubmisión Sí. entonces? Vale, gracias. Nada. Hola, simplemente para los representantes de la Asociación de Becarios, que si nos podéis comentar un poquillo las actividades que realizas desde la asociación. Hola. Pues las actividades van desde, como he comentado, cada año se organiza una conferencia anual. También tenemos acceso a diferentes webinars, por ejemplo, sobre business y academia, también sobre comunicación y diseminación. Webinars, ¿qué más, Sara? ¿ESOF? Sí, por ejemplo, participación en la ESOF, actividades también más, pues bueno, de promover diferente comunicación entre los diferentes miembros y también hay un apartado específico para oportunidades de trabajo, oportunidades de proyectos. También tú como investigador o como miembro de la asociación puedes difundir las actividades que estás organizando dentro de todo de la comunidad. No sé si quieres añadir algo más, Sara. Hola. Sí, las actividades suelen ir en dos frentes. Las que están organizadas por los capítulos geográficos, y esos son eventos locales, que pueden ser eventos a nivel más, por ejemplo, de escrita de proyectos, que también los tenemos, eventos más, por ejemplo, para jóvenes IPs que necesitan ayuda con, por ejemplo, lab management y cosas así. Tenemos después workshops que son más científicos y eso cualquier persona de cualquier capítulo geográfico puede proponer un evento y tiene financiación del chapter per se y puede proponer, por ejemplo, hacer un workshop científico de alguna cosa que le interese. Entonces también hay esos. Y después tenemos eventos que son
un poco impulsionados, promovidos por los grupos de trabajo. Y ahí tenemos los que están mucho relacionados con la política de ciencia, donde está, por ejemplo, ESOF, donde tenemos una participación muy grande, y tenemos los webinars de política de ciencia también, con todas las cosas relacionadas con lo que hay que saber, por ejemplo, con todo este tema de Open Science, todo el tema de Research Integrity, todo el tema de todos estos temas que van surgiendo que tenemos que saber, pues tenemos webinars sobre eso. Y después tenemos otro, por ejemplo, otro grupo muy activo que es el de la transición de academia e industria, y entonces también tenemos workshops y webinars y eventos con personas que, por ejemplo, quieren montar su propia empresa o quieren hacer una spin-off o algo así. Y entonces también hay eventos sobre eso y workshops sobre esos temas. Entonces, más o menos esto es como tenemos la cosa. Hola, yo quería preguntaros sobre una de las novedades que habéis explicado del tema del part-time, la posibilidad de hacer los proyectos part-time, que se decidirá en fase de implementación. Ahora tienen que plantear los proyectos igual, pero como es una novedad, ya se sabe hasta qué punto puede llegar esto, si científicamente se puede. ¿Qué posibilidades incluiría? ¿Part-time pero con otros contratos? ¿Lugar en la geolocalización? Jesús, estás muy tímido hoy porque no quieres ni subir aquí ni... No, yo estoy en la retaguardia. Es que lo único que sabemos es el procedimiento, que tiene que estar de acuerdo el IP, el beneficiario y la REA. Yo creo que aquellos proyectos que científicamente no se puedan hacer part-time no se van a poder hacer. O sea, en el que tú puedas extender un proyecto de 2 años a 4 cuando lo habéis planteado, van a ser, yo creo que casos muy específicos y por supuesto, tendríais que tener una financiación complementaria para poder mantener a esos investigadores e investigadoras, porque entiendo que part-time no van a poder subsistir. No va a ser. Pero iría más allá del tema que se limita ahora de razones familiares, ¿no? Es razón familiar y profesional. La razón familiar ya está previsto ahora mismo. Lo que digamos que es la novedad que os ha contado Jesús es esa posibilidad, porque hay unas posibilidades, digamos, de trabajo o más pensadas pues porque alguien quiera montar una startup y tenga que dedicarle tiempo a otra cosa que no sea el proyecto Marie Curie. ¿Cómo se va a implementar? Pues como bien te dice Jesús, no lo sabemos. Tiene que haber una dedicación mínima de un 50%, eso sí que nos ha quedado muy claro. Y luego ahí pues habrá que ver incompatibilidades o no con otro tipo de contrato, pero también se ha pensado, por ejemplo, para poder realizar simultáneamente un proyecto IF y un proyecto RC, que también puede ocurrir. Antes, hasta la fecha, se tenía que dejar uno para empezar otro, es una posibilidad. Todo esto habrá que ir viendo según los proyectos se vayan financiando, si realmente se solicitan, bueno, por lo menos ahora está disponible, ¿no? Y habrá que ver cómo se gestiona eso. Una cuestión relacionada un poco con esto, que se sale un poquito de lo que es el ámbito de la jornada. ¿Sabéis vosotros si hacia Horizonte Europa, que es la próxima, ¿no? ¿Se plantea que sean de 3 años las Marie Curie y sea menos el salario del...? Porque la verdad, bueno, eso supongo que es algo que piensa todo el mundo, ¿no? 2 años queda muy acotada. Si tienes que meter también alguna publicación, naturalmente que en 2 años puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero relacionado con esto del part-time, si habéis oído algo o si no. Bueno, de cara, yo luego igual como centro, no sé si vosotros también estáis oyendo alguna cosita. Nosotros, a efectos de Horizonte Europa, va a haber mucha continuidad en el programa. No es un programa, hubo modificaciones de FP7 a Horizonte 2020 y tampoco fueron demasiadas. Hombre, lo ideal sí sería que hubiera más fondos para realizar proyectos de 3 años, pero habrá que ver cuando empiecen a pegarse, bueno, ya están pegando con el presupuesto, cómo queda esto, ¿no? Aunque sí que se ha dicho que, bueno, todo lo que es RC y Marie Curie debería de verse incrementado el presupuesto.
De hecho, si os fijáis, las Carril Restart Panel ya se han establecido la posibilidad de que sea 3 años. Que todo eso sea viable para todas las modalidades de acciones individuales sería ideal. Yo no tengo muy claro que eso se vaya a realizar, porque dices, por ejemplo, y es cierto, ¿no?, que en 2 años a veces no te da tiempo a todo, pero, por ejemplo, los proyectos en empresa muchas veces, bueno, muchas veces no lo sé, pero algunos están yendo no a 2 años, sino a 1 año, ¿no?, por la necesidad igual de obtener unos resultados antes en mercado. Bueno, ideal sería que los proyectos de Marie Curie fueran a 3 años, que las acciones de redes se pudieran financiar los 4 años completos, pero habrá que ver cómo queda a nivel presupuestario de Horizonte Europa si se permite esa posibilidad. Yo lo veo difícil, lo veo complicado, pero bueno, nosotros tomamos nota de todos estos comentarios y recomendaciones que nos hacéis.